Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Porque solo tu gran misericordia nos hace estar aquí. Tú eres el que nos da la fuerza. Tú eres el motor que nos fortalece, nos guía, nos impulsa a hacer tu voluntad, a hacer tu obra, Señor. Señor, en esta noche yo te pido que ministres a las personas que nos están viendo en las diferentes ciudades a través de las redes sociales. Señor, te pido que los bendigas, que los guardes. En el nombre de Jesucristo, amén. El propósito de las pruebas en la vida cristiana. ¿Cuáles son o cuál es el propósito de las pruebas en un cristiano? ¿Por qué los cristianos sufren? ¿Y por qué también las personas que no son cristianas, que no son creyentes, sufren? Porque ¿quién en esta tierra, quién en este mundo no sufre? Pero hay una ventaja, hay algo muy especial, hay grandes beneficios para las personas que son hijos de Dios, que son cristianas, porque los sufrimientos no son en vanos. Las tribulaciones que pasan las personas no son en vanos. A veces nos preguntamos, cuando estamos pasando tribulaciones, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo lo hubiese evitado, yo hubiese evitado que sucediera esto. Quizás si hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Quizás si hubiera pensado de esta manera, que quizás si hubiera actuado de esta otra forma, no hubiera sucedido. Pero tenía que suceder. Y es necesario que pasen las tribulaciones, que pasen la prueba en la vida del creyente. Entonces, hermano, es importante eso. Fíjense bien. En cierta ocasión, vamos a leer un pequeño ejemplo como una historia. Dice que una mujer que había perdido a su hijo se acercó muy desconsolada entre amargas lágrimas a un famoso filósofo chino y le dijo, escuche bien, una mujer que había perdido a su hijo estaba totalmente atribulada, acongojada, y en un mar de lágrimas dicen que se acercó a un famoso filósofo chino y le dijo, maestro, consuela mi pena, le dice al filósofo. Si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo, le responde el filósofo, claro que puedo, dijo este. Pero le dice a la señora que había perdido a su hijo, le dice el filósofo, solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. Mire, escúcheme lo que le dice el filósofo. La mujer se le acerca y le dice, si con tu sabiduría, le dice al filósofo, pudiera devolverme a mi hijo, el filósofo le dijo, claro que puedo. Ve, le dice, y ve al huerto o a un huerto de una familia, búscame por lo menos el huerto de una familia que no haya conocido o que no haya experimentado el sufrimiento. Entonces la mujer vagó por muchos sitios, anduvo buscando y anduvo por muchos lugares, buscando ese lugar, ese sitio, para traer esa hierba donde encontrara un hogar o una familia que nunca hubiese sufrido. Entonces la mujer anduvo por muchos sitios, centenares de hogares, y al final volvió al filósofo y le dijo, Señor, yo estoy desconsolada. En toda la familia he hallado lágrimas.
Entonces, esto nos da una gran lección a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿quién en esta vida no ha pasado sufrimiento? ¿Quién en esta vida no ha pasado sufrimiento? Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir, vamos a pasar tribulaciones. No hay nadie en esta tierra que no haya experimentado el sufrimiento de una u otra manera. Unos sufren de una forma, otros sufren de otra. Los cristianos, por lo menos los creyentes en Dios, tenemos esperanza que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante. Otras personas, ¿qué es lo que hacen? Como no tienen confianza y esperanza en Dios, cuando están pasando momentos duros en su vida, caen en depresión y muchos se quitan la vida. Se quitan la vida porque para ellos ya no hay solución. Pero la ventaja de nosotros es que tenemos a un Dios poderoso y nos da la esperanza y nos enseña a ser pacientes, nos da esperanza, nos enseña a ser personas llenas de fe, de convicción y creyendo que Dios nos va a dar una salida a los problemas, a los sufrimientos. Hechos 14, 21, 22, mire lo que dice. Y después de anunciar el Evangelio, voy a leerlo desde el versículo 19. Hechos capítulo 14, versículo 19 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Óigame, mire la exhortación de Pablo, cómo Pablo estaba enseñando a los discípulos. A Pablo lo acaban de apedrear. Le dieron una paliza a Pablo, que dicen que lo arrastraron y lo dejaron tirado ahí pensando que ya estaba muerto. Simplemente porque Pablo era predicador del evangelio. Wow, imagínense. Pablo, un hombre de fe, un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, que había experimentado muchas cosas muy extraordinarias, especiales con Dios, que Dios lo llevó, dice, al tercer cielo y le enseñó muchas cosas inexplicables. ¿Y qué otras cosas Dios no le había enseñado a Pablo? Lo prepara, imagínense. Y dice que Pablo, predicando el evangelio, en una de esas lo agarraron y le metieron una paliza que lo dejaron inconsciente en el suelo. Y luego con unos discípulos dice que se lo llevaron y él se despertó y él no rehusó a seguir predicando el evangelio. Y se fue a otros lugares, acompañado de Bernabé. Y dice que, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pablo le estaba diciendo a que permaneciesen en la fe. ¿Qué significa eso? Que no era fácil. O sea, Pablo le decía: manténganse firme, permanezcan en la fe. Vengan las tribulaciones que vengan los problemas, vengan las luchas, ustedes estén firmes. Y mire lo que le dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No hay
Nadie que diga que sea cristiano que no pase tribulaciones. Y Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nadie en esta tierra, como hijo de Dios, como cristiano, está exento a no pasar tribulaciones. Dios tiene diferentes maneras, diferentes formas de tratar con sus hijos, con los cristianos, con los creyentes. De uno trata de una forma y de otro trata de otra forma. Pero el propósito de Dios es moldear a esa persona, tratar con la vida de él, moldearlo, moldear su carácter, y que cada día, como mencionábamos en el tema anterior, cada día nos vayamos pareciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién en esta tierra, quién en este mundo, como seres humanos, no hemos sufrido? Si usted se pone a conversar con una persona, quizás no es de su misma creencia, de su misma fe, y usted platica con él o un amigo, a ella le va a contar historias que ha vivido y usted se queda asustado. Usted se queda asustado de cómo esa persona ha sufrido en la vida. Solo cada quien sabe las tribulaciones que han pasado esas personas. Cada quien sabe de manera personal cómo usted ha sufrido en esta vida. ¿Cómo ha sufrido? Entonces, hay personas que sufren de una manera, otros sufren de otra. Pero para los creyentes hay un propósito. Tiene mérito. Como de Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿qué mérito tiene que la persona, de qué sirve que la persona sufran si no es por la causa de Cristo? ¿Qué mérito tiene? Tiene que haber un propósito en la vida. Y lo que estamos mencionando al principio de la mujer, que la mujer le dice al filósofo que si por la sabiduría que él tenía era necesaria para que le devolviese a su hijo que había muerto. Y el filósofo le dice, ve a un lugar, a cualquier hogar, y tráeme una hierba de su patio, corta la hierba de su patio. Si en ese hogar esa persona nunca ha sufrido. Y la mujer se fue de casa en casa, de hogar en hogar, y no encontró un lugar donde en ese hogar no hubiesen padecido sufrimientos. No es fácil, pero hay recompensa, hay esperanza para los hijos de Dios. Por eso yo les decía, los sufrimientos, las pruebas, las tribulaciones fortalecen nuestro carácter y nuestra fe. Las dificultades son seguras en la vida del creyente. Sin embargo, estas tienen un propósito, es lo que yo mencionaba. Si a usted le predican y le dicen que usted nunca va a sufrir, que usted nunca va a pasar tribulaciones, que a usted todo le va a ir bien en la vida, ese predicador es un mentiroso. Ese maestro es un mentiroso. Eso es mentira. Desde el momento que ya estamos en este mundo, y aún los mismos padres dicen, mientras la madre da a luz un bebé, una niña, un niño, y los padres dicen, estoy bendecido, estoy alegre con esa niña. Pero dicen, también me da tristeza, porque no quisiera que sufrieran lo que yo sufrí en este mundo, o lo que yo he padecido. Pero creo que
De nosotros depende cómo nosotros vamos a educar a nuestros hijos, qué valores vamos a formar en ellos. Porque la educación, la primera educación es en nuestra casa, aún y en la iglesia, es en nuestro hogar. Ahí es la mayor parte del tiempo, es donde nos formamos nosotros en el hogar con nuestra familia. Entonces, las dificultades no las vamos a evitar en la vida del creyente. Las tribulaciones que vamos a pasar no podemos evitarlas. Es mentira y es una falsa enseñanza cuando alguien viene y le predica y le dice que usted nunca va a sufrir en este mundo, que todo es color de rosa, que aquí es el paraíso. Esa es una falsa enseñanza. Está fuera de contexto. Pero Jesucristo, recuerden que le dijo a sus discípulos: no temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo lo dijo con su propia boca, con sus propias palabras. Y Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Es decir, aún en medio de la prueba y las dificultades, aún en las cosas que parecen imposibles, ahí hay una fortaleza de parte de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos permite estar confiados, que nos permite estar tranquilos, pacientes. Y al principio de la enseñanza le decía yo, a veces nos preguntamos, ¿por qué tuvo que pasar esto? Quizás yo lo hubiese evitado. Hay cosas que no las podemos evitar. Van a suceder porque así estaban escritas. Y así Dios quería que pasara. Porque tienen un propósito en la vida. En la vida de nosotros. ¿Verdad? Entonces, tienen un propósito en la vida. Y uno de los primeros propósitos que estábamos hablando es fortalecer nuestro carácter. Mire lo que dice Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, Pablo era claro en lo que él estaba enseñando. Pablo le exhortaba a sus discípulos y le decía que siguieran adelante, que lucharan, aún en medio de muchas tribulaciones, porque él las estaba viviendo. Y él les decía: sigan adelante, en medio de las tribulaciones. Que me diga a mí cualquier persona que ha sido creyente en el Señor, que no tenga tribulaciones. Padecemos tribulaciones de una u otra manera, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en la salud, en la finanza, en la economía, en nuestro trabajo, bueno, en las empresas, en las instituciones. ¿Dónde? Y es necesario que pasemos por ellas. Entonces, dice Romanos 5:3, decía Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No puede adquirir esa virtud de la paciencia, no puede ser una persona paciente, con esperanza, si todavía no has pasado por la prueba. Eso tiene que ir creciendo en nosotros a través de las tribulaciones. Entonces hablábamos, hermano, Dios quiere formar nuestro carácter a través de las pruebas y fortalecer nuestra fe. La palabra prueba en el griego
Dokimé significa experiencia, significa prueba también. La palabra prueba en el griego significa carácter, significa mérito, significa experiencia, significa prueba. Prueba. La experiencia en la vida de un cristiano no se obtiene tan fácil. Y ya no digamos la experiencia en una persona profesional o cualquier oficio que desarrolle, desempeñe por tantos años, 20, 30 años que ha ejercido su trabajo, su profesión. Esa experiencia que ha adquirido no ha sido fácil en la vida, tiene un precio, tiene un costo. La madurez en una persona cristiana, donde ha sido pulido, donde Dios lo ha aprobado, no es fácil. Esa prueba, hablamos de prueba, la prueba produce paciencia. Es decir, esa experiencia que adquirimos en la vida como cristianos, de tanto recorrer por la vida, sirviéndole al Señor, siendo fiel a Dios, esa madurez no se adquiere como una varita mágica, con una varita mágica y ya, que usted va a ser una persona madura, sólida en la fe. Esa madurez, esa experiencia, ese carácter, requiere de mucho tiempo, requiere de muchas lágrimas, requiere de mucho sufrimiento, requiere de muchos problemas en la vida que atraviesan de una u otra manera. Y hay un propósito en la vida. Por eso yo le decía a ustedes, hay un propósito después de cada tribulación, de cada prueba, y hay recompensas, hay bendiciones espirituales y materiales. En otra versión dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, dice esta versión. La Biblia para todo. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Mire qué más sencilla esta versión. Dice que si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. No es fácil. Este año para mí fue duro, difícil. Mi mamá se nos fue, ya no está con nosotros, con mi familia. Mi mamá murió el 14 de julio de este año. No ha sido fácil. Y a través de la muerte de ella he pasado pruebas duras, difíciles en mi vida, de una u otra manera. Pero yo sé que es parte de la formación en mi vida, en mi familia, porque también Dios nos prueba para también enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios y a entender que Dios es real, porque Dios trata con familia, con hogares, con los hijos y de hecho de manera personal. Pero también cuando Dios trata con los padres de familia, también le está enseñando a sus hijos. Por eso, hermano, debemos de seguir adelante. Dios es el que da la fortaleza. Cuando mi mamá falleció el 14 de julio, ya Dios nos venía preparando desde hace muchos meses. Y no fue fácil, porque fueron momentos duros de agonía cuando estuvimos presentes casi la mayoría de mis hermanos ahí en los últimos momentos de su vida. Pero sabíamos que Dios la llevaba para un mejor lugar. Y está descansando, está feliz de la vida. Era triste verla sufrir ahí en esa cama donde ya no podía respirar, donde ya no podía comer, y cuántas cosas. Y Dios se la llevó. Nos hace falta, pero nos queda por lo menos el consuelo y la confianza y la esperanza que un día la vamos a ver y que ya está en un mejor lugar y que ya ese cuerpo que ya no le servía para nada, Dios se lo quitó, quedó
ahí, porque esto se deteriora. Hay mucha gente que dice, no, puede decir a lo mejor, esa familia quizás no lloró, no sentía dolor. Claro, uno derrama su lágrima porque ¿quién no le hace falta a un familiar? Solo uno sabe. Como hijo, lo que duele es ver partir a su madre, a su padre. Pero el punto de la manera de ver las cosas de un cristiano verdadero es totalmente diferente a como lo ven la gente que no tiene confianza y fe en Dios, una fe sólida. Otro de los propósitos de las pruebas, de las tribulaciones, es mostrar nuestra fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil. Es fácil ser fiel a Dios cuando todo va bien. No le hace falta nada, todo está marchando bien en el trabajo, el negocio va bien, los hijos están bien, no les hace falta nada. Entonces es fácil, pero serle fiel a Dios en las dificultades es cosa difícil. Porque ahí es donde te das cuenta si verdaderamente amas a Dios. Ahí es donde te das cuenta si verdaderamente crees en Dios, aún en medio de las dificultades de las circunstancias. Estás siempre confiado y sabe que, como decía Pablo, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las pruebas, nosotros debemos entender que esas son oportunidades en la vida para que salga lo verdadero en nosotros. El verdadero yo. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra fe genuina. Por eso es que cuando están las tribulaciones, cuando vienen las pruebas, nos damos cuenta quiénes somos nosotros. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué estás con Él? Verdaderamente le sirves a Dios porque le conoces de verdad, porque le amas, porque sabes que Dios es amoroso, porque Él es un Dios fiel, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas personas a veces cuando no reciben lo que ellos esperaban, se vuelven en contra de Dios y blasfeman contra Dios. Pero no lo toman de una manera positiva. Pablo decía, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. El apóstol Pedro, mire, si es necesario, tengas que ser afligido, tengas que padecer o pasar por diversas pruebas, para que sometida vuestra fe por las pruebas, muchas más preciosas que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Job 1:9-11, Job 1:9-11, nos damos cuenta ahí, si hemos leído, Satanás va a buscar o buscará la oportunidad o la ocasión para hacer tambalear nuestra fe, para zarandearnos, para que nosotros dudemos de nuestra fe.
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque cada prueba, cada tribulación que pasamos, siempre hay una lección, y siempre Dios nos da una lección, y hay también una recompensa y una victoria, y tu nivel de fe aumenta, va creciendo. Y cuando la prueba involucra a toda la familia, a tus hijos ya no van a ser la misma persona, porque ellos están viendo la manifestación, el poder de Dios manifestarse a través de la prueba que estás atravesando. Entonces, Job 1:9 al 11 dice: respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no ha blasfemado contra ti en tu misma presencia. Miren lo que le está proponiendo el diablo al Señor, ¿verdad? Le dice el diablo: ¿acaso Job te sirve de balde o te sigue? ¿No lo has bendecido a él y a toda su casa? ¿No le has dado muchas bendiciones? Le dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Y esto es aquí que mucha gente no entiende. Y aquí Satanás, veo que por lo menos está hablando, por fin él lo veo hablando alguna verdad, porque como es el diablo, su mismo lo dice, el usurpador, el mentiroso, le está diciendo verdades, está hablando verdades de que Dios a Job lo ha bendecido, lo ha prosperado, porque es la mano de Dios. Es Dios quien prospera, quien levanta a los hijos, a los cristianos, a las personas. Es Dios quien pone la sabiduría, es Dios quien pone el arte, es Dios quien pone las habilidades en esas manos. Es Dios quien da la inteligencia, el poder para hacer las riquezas. No, pero alguien que apenas comienza a prosperar y tiene un poquito de dinero y ya pone su negocito y va prosperando y va creciendo y compra su carro, un carro más o menos cómodo, después va comprando otro, va comprando y se va haciendo de sus bienes. Hermano, esa persona se sopla como el pavo real, se le olvidó de dónde ha pasado, por dónde ha venido, y no se da cuenta que Dios es el que lo ha prosperado y lo ha levantado, porque Dios le ha dado la salud para llegar hasta donde está. Dios le ha prestado vida, Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado la salud. Dios ha acercado de bendición, de salud a sus hijos, a su familia. Sus hijos nunca se han enfermado. Imagínese usted un hijo con una enfermedad crónica, ahí se acabó el negocio, se acabó todo, hermano. Va a tener que sacar los ahorros que tiene en el banco o comenzar a deshacerse de todo lo que tiene para poder gastar en medicamentos, en médicos, en especialistas y poder a ver de qué manera salvar a su hijo y ver por la salud de él o por un familiar. Y la gente se le olvida eso. El diablo por lo menos aquí está diciendo verdades. Y le dice, respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quién ha bendecido a Job? ¿Quién lo había bendecido? Dios. El mismo diablo está hablando aquí verdades, porque ese solo mentira habla, el mismo nombre lo dice. Pero Dios es el que había prosperado y bendecido a Job. Pero mire lo que le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Mire lo que le dijo Satanás, tentando a Dios. Y la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás tratar con la vida de Job.
tratar con sus bienes, con todo lo que tenía, pero menos tocar su alma. Menos tocar su alma. ¿Qué estamos tratando de enseñar en esta noche? Que todo lo que pasa alrededor de nosotros, en nuestra vida, estoy hablando de lo que pasa. De lo que pasa. Las pruebas, las tribulaciones que nosotros pasamos. Dios está alrededor de ellos. Y aún las pruebas y tribulaciones que pasamos como cristianos, aún por nuestras propias debilidades, por no actuar de manera sabia y metemos, como dicen, las patas, aún en medio de esas pruebas y tribulaciones, Dios de eso, algo bueno va a sacar de eso para nuestro propio beneficio. Pero quiero decirle que el diablo, Satanás, no te va a tocar una hebra de pelo si Dios no se lo permite, así como sucedió con Job. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, Satanás le solicitó a Jehová sacudir, zarandear, en otras palabras, apalear a Pedro. Pero, ¿qué le dijo Dios a Satanás? Aquí no dice que Dios le dijo, no te doy permiso. Más bien era necesario que pasara por ahí. Pero, ¿qué dijo Jesucristo? Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Wow, una buena lección. Cuando estemos en las pruebas, cuando estemos en la lucha, lo que más necesitamos es fe, es confianza, es convicción. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la lucha, cuando estamos en las tribulaciones, necesitamos fe. Y eso fue lo que pidió Jesús a Pedro. Y dice, yo he rogado al Padre, yo he rogado para que tu fe no falte. Porque cuando estamos en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades, hermano, es ahí cuando la gente no tiene una fe sólida, es donde flaquea y se afloja. Y comenzamos a hacer cosas que no debiéramos hacer. Entonces, el consejo en esta noche es que usted le pida a Dios fe. Señor, estoy en esta prueba, estoy en esta dificultad, dame fe, dame fortaleza para no desesperarme, para no caer en la depresión, para no caer en la desesperación. Ayúdame, Señor. Sé que hay una salida para esto, sé que tú eres el único que me puedes ayudar. Me vas a sacar de todo esto. Te pido que no falte mi fe, porque eso fue lo que pidió Jesús para Pedro. Que no faltara su fe. Iba a ser probado. Satanás lo iba a zarandear. Pero le dijo Jesús, he rogado para que no te falte la fe. Y eso es lo que necesitamos, amigo y hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que nuestra fe no falte. Porque cuando tenemos una fe débil, como le decía, desmayamos, flaqueamos. Pero cuando hay una fe sólida, ¿qué hay? Cuando hay una fe sólida, usted va a influenciar a todos los que están a su alrededor, va a influenciar a su esposa, va a influenciar a sus hijos y le va a decir, no, el Señor dice en su palabra que Él no nos va a dejar todos los días hasta el fin del mundo, que Él va a proveer todas nuestras necesidades, que Él nos va a ayudar a salir adelante, que Él en su palabra ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted comienza a inyectar esa fe a sus hijos, a su esposa, aún en medio de las tribulaciones. Hermano, eso le va a ayudar a ver las cosas diferentes y a esperar en Dios la respuesta, la batalla, la victoria
la recompensa. Entonces, las pruebas nos ayudan a llevar mucho fruto y bendiciones, lo que estábamos hablando. Juan 12:24 dice: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva muchos frutos. Hay plantas como la viña,